Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien, espero que gocen de buena salud, como vuestros familiares, vuestros hijos. Espero de veras que todos estén bien. Yo he estado este fin de semana un poco triste porque tengo deseos de decir muchas cosas en relación a lo que sucedió en los Estados Unidos la pasada semana, con la invitación que le hace el presidente americano al señor Zelensky. Yo, por supuesto, que no estoy de acuerdo con ninguna guerra. Esa es mi posición. Históricamente hay guerras que se ganan y se pierden. Ni a mí ni a nadie le gustan las guerras. Hasta ahí la política. Porque hoy estoy aquí para contarles otra cosa. Resulta que en el año 2004, un amigo que estaba construyendo una empresa en España, precisamente en la región de Aragón, una región muy querida por mí, con gente muy buena y muy noble, me llamó para proponerme, para preguntarme si yo no quería ayudarlo, puesto que él estaba haciendo esta empresa y había personas de varias nacionalidades que era muy difícil poner de acuerdo, no se entendían entre sí, porque había gente que hablaba solo inglés, había gente que venía de Italia, había alemanes, españoles, por supuesto, que estaban llevando a cabo la obra. Había gente de varias nacionalidades y no se ponían de acuerdo. Y entonces era muy difícil traducir todo aquello. Se necesitaban varias personas, no había la tecnología para hacerlo. Aquel lugar estaba en el centro del campo. Es una zona muy desértica, a la cual es bastante difícil llegar. Es la región de Aragón, pero además de eso, está muy cerca de la ciudad de Alcañiz. Y es verdaderamente el desierto. Aquello es una región que está lejos de prácticamente todas las grandes ciudades españolas. Pues le dije que sí y allí me fui a ayudarlo a hacer aquella empresa. Estando trabajando allí, cosa que duró prácticamente un año o poco más de un año, a mí mi hermana me pide que llamara por teléfono, todo esto telefónicamente, en un momento donde la telefonía era muy cara. No era como hoy, cuando haces un contrato en Europa, eso te incluye varios países, creo que son 36 o 37 países a los cuales puedes llamar con tu móvil gratuitamente. Es decir, el precio está ya dentro del contrato y es un precio muy módico, con la ventaja de poder hablar todo el tiempo que quieras con el país que desees dentro de esos 37 países. Pues en aquel tiempo era caro, era bastante, había que comunicar bastante rápido. Y entonces mi hermana me llamó para pedirme, por favor, que llamara a un vecino nuestro de Palatino, que vivía en aquel tiempo en Salou. Salou es una pequeña ciudad mediterránea que se encuentra en Cataluña, un puerto, es un puerto de donde salen los navíos, estos ferries, los cruceros, y ellos son especializados en industria naviera y en el turismo marítimo. Bueno, pues yo llamo a este muchacho
y le pregunto cómo lo puedo ayudar. Él estaba desesperado, porque resulta que había un muchacho de Palatino, vecino mío también, que andaba dando vueltas por España porque se había ido, no sé si era para Italia, después se había ido ilegalmente para España, estaba en Cataluña y este vecino, es decir, el que vivía en Salou, no digo nombres porque no quiero comprometer a nadie, estas son cosas muy delicadas y esto es una historia bastante fea. Yo inmediatamente le pregunto dónde está. Yo conocía muy bien aquella región porque además de visitar esa costa catalana los fines de semana cuando no tenía el tiempo de regresar a mi casa, yo vivía en aquel tiempo en Alemania. El viaje en auto era de 1.700 kilómetros solamente a ida. Y entonces había fines de semana donde yo trabajaba también el sábado en la mañana y tenía que estar de nuevo en la empresa el lunes por la mañana. Quiere decir, no tenía el tiempo de ir y regresar. Cuando digo tenía que estar en la empresa, yo organizaba aquellas cosas, los encuentros, las constructoras, es decir, toda la gente que participaba en la realización de aquella empresa, del edificio también, que era nuevo. Yo me hacía cargo de aquello para ayudar a este amigo que me había pedido ayuda. Pero bueno, ahí no vamos, eso es otra historia. Este muchacho de Palatino me dice que este vecino nuestro está dando vueltas por Cataluña y que se encuentra en una ciudad que se llama Figueres. Figueres o Figueras. Ya saben que en catalán las cosas no se pronuncian igual que en español. Algunos le dicen Figueres, otros le dicen Figueras. Esto es una pequeña ciudad, vamos a decir, un gran pueblo. La cosa es que en aquel entonces, Figueres o Figueras tenía fama de ser una de las ciudades o pueblos más conflictivos de toda Cataluña, visto de cerca de España, porque aquello se había convertido en una especie de antro de comercialización humana, ya saben a qué me refiero, de venta y contrabando de estupefacientes. Y entonces aquel lugar estaba minado de criminales. Tanto así que los vecinos del lugar comenzaban a emigrar, comenzaban a irse de Figueres. Nadie quería estar allí. Yo sabía la situación de aquel lugar, como digo, conocía muy bien la región, porque además de estar los fines de semana en la costa mediterránea, yo pasaba siempre por todos aquellos lugares cuando venía de mi casa, porque para llegar de Alemania por carretera había que atravesar Francia entera, quiere decir, desde el norte de la Alsacia hasta Perpiñán, que es casi la frontera con la Jonquera, la frontera española, frontera catalana, y entonces había que continuar bajando después de la Jonquera. Entonces estaba Figueres, Gerona, Mataró, Badalona, Tarragona, Salou, y entonces había que después subir en dirección a Alcañiz, en la provincia de Aragón, donde yo me encontraba, donde yo trabajaba en el 2004. Bueno, pues así, este amigo que vivía en Salou me dice que él me comunica
con este vecinito que estaba en Figueres. La comunicación se establece entre ellos, porque yo con él nunca pude hablar. Ellos se comunicaban y después el amigo de Saló, que era también un vecino de Palatino, me comunicaba a mí lo que ellos hablaban, hasta que me explica la situación y me dice, él está allí metido en problemas. Quiero preguntarte si no podrías ir a buscarlo. Yo, por supuesto, a mí aquello me extrañó porque el muchacho que vivía en Saló, este vecino, estaba muchísimo más cerca de Figueres que yo. Es decir, él podía tranquilamente ir a buscarlo y no entendía la razón por la cual él no lo hacía. Bueno, parece que él no tenía las posibilidades económicas en aquel momento de hacerlo. Y entonces yo le digo que yo me voy a ocupar de eso. Inmediatamente hablo con el equipo mío de trabajo y les digo que me voy a ausentar por 2 días para poder ir desde Andorra de Teruel, es decir, desde Alcañiz hasta Figueras. Yo había preguntado a este amigo cuando lo recupere para dónde lo llevo y él me dice, no, tráelo para mi casa. Yo bajo hasta el Mediterráneo y comienzo a subir en dirección a Figueres. Ya les digo, no está al lado, hay que viajar. Y entonces, varias horas después, llego a Figueres. Llegué a Figueres por la noche, muy tarde, muy entrada la noche, en la madrugada del próximo día. Aquel lugar era un horror. La pudrición que había en aquel lugar daba deseos de gritar, daba deseos de llorar. Al fin llego a la dirección que me habían dado y allí no había nadie. Este muchacho no estaba allí. Yo ya con la experiencia que tengo en lugares difíciles, a lo largo de las cosas que me han pasado en la vida y los diferentes lugares en que he estado, pues me meto en mi carro y empiezo a esperar. Hasta que decido comenzar a indagar. Indagar allí era muy difícil, porque si le preguntabas a una de las muchachas que andaban por ahí a esa hora, entonces tenías que pagar. Por cualquier cosa tenías que pagar. Era peligroso andar caminando por ahí preguntando porque era esa hora, la hora pico de la criminalidad y del contrabando. Y entonces me ponía yo también en peligro. Estoy hablando de un lugar donde todo el mundo estaba armado. Entonces, varias horas después, 2 o 3 horas después, lo veo salir de entre 2 edificios. Allí viene, bueno, pues nos saludamos, él se puso contento, pero dentro de la alegría había como un gran terror, ¿no? Parece que él se había metido en negocios sucios allí también, a pesar de que no llevaba mucho tiempo, pero no era un muchacho muy inteligente, quiere decir, no tenía muchas luces. Y al fin
lo monto conmigo en el auto y salimos de aquel lugar. A mí me regresó el alma al cuerpo cuando salimos de allí. Pero me llamó la atención que en todo aquel trayecto él no habló prácticamente una palabra. Aquello no me sorprendió, pensé que bueno, debía estar tan asustado de estar en aquel lugar al cual yo no sabía tampoco cómo había llegado. Yo no conocía su situación legal. No me atreví a preguntarle porque él no quería hablar. Hasta que descendemos de nuevo todo aquello en dirección a Mataró, Badalona, Tarragona. Es decir, había que atravesar Barcelona porque Salou se encuentra debajo de Barcelona. Y llegamos allí a donde estaba mi vecino. Él me recibió abajo. No me invitó a subir a su casa, cosa que me extrañó mucho. Y yo lo dejé allí. Nunca más me llamaron, nunca más supe qué había pasado. Años después me enteré por mi hermana que aquello había salido muy mal, se había convertido en una historia muy fea porque aquel muchacho no tenía la más mínima intención de trabajar, se metió en casa de este otro amigo, le provocó problemas con su mujer, con su familia, y terminó saliendo de allí también sin documentos, había botado el pasaporte. Aquello fue un gran problema que resonó mucho en la comunidad de amigos que estábamos fuera ya de Cuba, intentando ayudar a la gente que a duras penas podía salir del país. Ayudé muchísima gente, aún hoy lo hago, pero en aquel tiempo, entre el 94 y el 2010, ayudé tanta gente que ya no puedo recordar cuántos fueron. Quiero decir, ayudar directamente, no hacerle una recarga de teléfono o una que, bueno, en aquel tiempo no existían esas cosas, pero ayudar de verdad, cargar sobre mis hombros toda la responsabilidad de acoger a una persona que pudiera salir del país de una u otra manera. Pues así las cosas. Aquello fue una experiencia bastante extraña que aún hoy me trae recuerdos también muy extraños, porque no tuve en realidad ningún contacto con esa persona, a pesar de que la saqué de aquel horror donde se había metido. Y yo digo, bueno, si no sabes, porque no te quieren hablar, no te quieren decir, bueno, pues preferible olvidar. Yo no olvidé a la persona, pero sí intenté olvidar aquel mal rato y la situación, donde sí recuerdo también haber regresado destrozado de cansancio a mi querida provincia de Aragón, donde ya me habían hecho también residente de honor, porque yo
tenía mi pasaporte alemán, vivía en Alemania, pero bueno, aquella buena gente me dio una residencia de honor en aquel lindo lugar de la provincia de Aragón. Hasta aquí la historia de hoy. Un gran abrazo, cuídense bien, no hablen mal de nadie. Hasta la próxima.